Vamos a grabar. Entonces, el primer ejercicio dice, desarrolle las semireacciones y la ecuación iónica esencial de cada una de las siguientes celdas galvánicas. Calcule en cada caso la FEM y en condiciones estándar indique en qué sentido circulan los electrones. Aquí tengo lo mismo anterior. Entonces, la semireacción de oxidación ocurre en el ánodo, la vocal con la vocal, y la semireacción de reducción ocurre en el cátodo, la consonante con la consonante. El potencial estándar de la fuente electromagnética de la celda galvánica de la pila se calcula como el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Ya eso lo vimos recién. Entonces, aquí tenemos una celda, ¿cierto? Que tenemos las especies plomo, plomo más 2, cobre más 2 y cobre. Entonces, esto se lee que el plomo pasa a plomo más 2, ¿cierto? Que es la primera parte de la pila, ¿cierto? Aquí falta una flechita por si acaso. Y su potencial de reducción es menos 0,13. Y la semireacción de reducción, en la que ocurre en el cátodo, es ánodo, cátodo, es el cobre. Cobre más 2 electrones da cobre. Un potencial de reducción de 0,34. Entonces la ecuación iónica global sería plomo más cobre más 2, pasaría a plomo más 2 más cobre. Y el cálculo de la FEM sería 0,34 menos el ánodo, que es menos 0,13. Entonces sería una suma. Sería 0,47. ¿Ya? La guía tiene como 5 ejercicios más de este tipo. Yo les voy a mostrar solo uno, que es un ejemplo. De hecho, vamos a revisar el resto de ejemplos. ¿Dónde quedó el seminario? Se me perdió. Acá está. Entonces, hagan el B. Yo les pongo la pizarra. Y aquí quedó la pizarra rayada. Y el B sería latino. Barra más 3. ¿Qué significa esa doble barra? ¿Alguien sabe? Exacto, puente salino. Muy bien. Ya, ahora hagan lo mismo. Lo mismo que yo hice en el anterior. Acá en la pizarra. Bueno, se supone que ustedes tienen la guía, así que si no me entienden, vean la guía. Por si acaso. Ya. Dígame, Diego. ¿Quién sabe qué pasó con el PT? ¿Con el platino? Claro, en este caso no le pasó nada, porque es platino 0, ¿cierto? Son los llamados electrodos soportes, ¿ya? Que eso pasa cuando las especies que están reaccionando no están en fase sólida en ningún momento. Entonces el resto, o sea, el platino lo que hace es ser como un conductor hacia la fase de reacción. Es un electrodo de soporte. Entonces, ¿cuáles serían las especies que reaccionan? ¿Cuál sería el ánodo? ¿O cuál sería el que se oxida? El hierro, ¿cierto? Porque pasa de hierro más 2 a
hierro, esto es una F en una E, más 3, más un electrón, ¿cierto? Y por descarte, el que sería el otro sería el cloro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cátodo y cuál es? Porque está oxidándose, entonces libera electrones. El- ya recuerden que la oxidación libera electrones y la reducción captura electrones. Es súper simple, la reducción es la reducción del estado de oxidación, lo pueden relacionar así, ¿ya? No es que sea por eso que se llama reducción, precisamente. En este caso no, porque no estamos calculando constantes, ¿ya? Estamos haciendo un trabajo de una celda. Entonces, claro, este sería gaseoso y este sería acuoso. En este caso no. Si estuviéramos calculando constantes, tendríamos que manejarlos todos en acuoso. ¿Ya? ¿Se entendió la forma de trabajar? Entonces, este sería el potencial de Ox, ¿cierto? Y este sería el potencial de reducción. Ya, chicos. Clarito esto, vamos a continuar con el PPT. Bien, justo tenía este ejercicio preparado. Ni yo me acordaba que lo tenía preparado, la verdad. Entonces acá, lo que preguntó Diego fue súper, es clave, porque los platinos, en este caso, no sufren cambios, por ende, no entran en ninguna de las dos semireacciones. ¿Ya? Aquí están los potenciales de reducción de cada uno, y va a ser cátodo menos ánodo. Siempre en sus potenciales de reducción. Eso es súper importante, porque si les cambian el signo, tienen que cambiar el signo de todo. ¿Clarito esto? ¿Consultas? ¿Dudas? Porque esto es el inicio de la materia. Lo ideal es que tengan claro esto para poder trabajar el resto. Exacto. Es el que se reduce, sí. Es donde ocurre la reducción. El platino, como lo había dicho antes, es un electrodo de soporte, ¿ya? Como las especies que se están oxidando y reduciendo no están en fase sólida, necesitamos un electrodo que genere el intercambio de electrones. Y eso es lo que está cumpliendo el platino. Sí, la estoy grabando y la voy a intentar subir hoy día, lo juro. El PPT se lo subo al tiro, como siempre. Los electrodos de soporte son aquellos que no cambian su estado de oxidación. Si ya se dan cuenta, en esta celda galvánica, el único que no cambia de estado de oxidación es el platino. Y es la mejor forma de reconocerlo. La doble línea, yo lo pregunté y creo que Anaís fue la que me respondió, que es el puente salino. ¿Ya? Esa doble línea significa que hay un puente salino entre ellos que permite el traspaso de electrones también. Recuerden que esto, el dibujo como tipo, como así. ¿Ya? Aquí está
auxiliares o soporte. No recuerdo bien el nombre exacto, pero son electrodos que no reaccionan, ¿ya? Que permiten el traspaso electrónico. Chicos, recuerden que el dibujito es así. Y este doble slash es esto, el puente salida. Ya, continuamos. Siguiente ejercicio. Porque tenemos que terminar a las 3:30. Vamos a hacer un salto grande, ¿ya? Porque en este tipo de ejercicios vamos a ejercitar todo de una. Dice, para cada una de las siguientes reacciones, yo le voy a mostrar solo una, escribe la expresión que permita calcular la FEM en condiciones no estándar de concentraciones. Ya vimos cuál es el modelo tipo de las condiciones no estándares, ¿ya? Que fue la que escribió Diego en la pizarra que les puse. Pero tenemos este ejercicio, que es 3 HClO que pasan a 2 cloruros, un clorato y 3 protones. ¿Ya? Todo está en fase acuosa. ¿Ya? Entonces nos piden escribir la ecuación no estándar, ¿ya? De esta, la ecuación de Nernst. Ese era el nombre que yo le estaba pidiendo delante. La ecuación de Nernst. ¿Cierto? La ecuación de Nernst en condiciones no estándares sería esta. En pocas palabras. El RT partido en F, cuando se está trabajando en logaritmo, es 0,0592. Anótenlo, y no se les olvide. ¿Ya? Cuando es el logaritmo natural es distinto, es otro número, porque hay un factor de conversión. Pero nosotros lo vamos a trabajar en logaritmos. ¿Por qué? Porque, ¿qué significaba menos logaritmo en equilibrio ácido-base? Exacto. Con esto nosotros podemos llegar a calcular pH directamente. ¿Ya? Siempre y cuando el resto de concentraciones se encuentre en estancadas o constantes o sean conocidas. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio. Tenemos que escribir, para condiciones no estándares, la ecuación de Nernst de esta reacción. Y nos quedaría así. E va a ser igual a es 0 menos 0,0592 partido en N. ¿Qué es N en esta ecuación? Exacto, es el número de electrones compartidos. Exacto, muy bien. Y como estamos en Q porque no es estándar, recuerden que cuando no estamos en condiciones, cuando estamos en condiciones no estándares, o cuando no estamos en condiciones estándares, no se utiliza K, se utiliza Q, porque Q es la representación, es el cociente de concentraciones, no en equilibrio. K es el cociente de concentraciones en el equilibrio, o constante de equilibrio, que se le llama. Entonces, aquí nosotros sabemos escribir las Q, ¿cierto? Es la concentración de la especie, elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿cierto? De los productos divididos en los reactantes. Todo claro hasta acá, esta parte es fácil. Y por eso el profe Pablo les dijo en el informativo sobre el temario de la A2 que iba a entrar toda la materia, pero no va a entrar toda la materia porque les van a hacer preguntas de toda la materia, sino que toda la materia está relacionada en este punto. Porque se nos olvidó escribirlo, porque esto, si bien es un recorte, ¿ya? Pero sí, es al cubo. Muy bien. Sí, aquí, como siempre, van a encontrar algunos errores que se pasan de la nada. Ya, continuamos. Nos dicen, calcular la diferencia de potencial estándar del electrodo y el cambio de energía libre. Hay forma, mira, como dice acá, el cambio de energía libre.
Hay una forma de relacionarlo con la parte de termodinámica. Pero sí. Recuerden que la K también tiene que ver con cinética. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Así que no les voy a decir que no, pero es difícil que lo pregunten, pero pueden hasta relacionárselo si quieren. Con termodinámica es mucho más fácil relacionarlo, por si acaso, sobre todo por la energía libre. Porque solo con el signo de el potencial de la celda, ustedes pueden saber si la reacción es espontánea o no. Recuerden eso. Entonces, nos pueden calcular la diferencia de potencial estándar del electrodo y el cambio de energía libre para cada una de las reacciones anteriores. Vamos a trabajar en base a la misma reacción, ¿ya? La que tenemos ahí. ¿Ya? Lo tenemos acá. ¿Y de dónde saco yo esta reacción? ¿Les suena eso que está acá en la pantalla? Que se ve mal, pero que se ve un poco. ¿Les suena? ¿Lo han visto? ¿Lo vieron en clases? ¿No lo vieron? ¿Lo vieron hojeando un libro de química? Ya. Esto se le llama diagramas de Latimer. Ya, qué bueno que no les suene porque quizás no se los pregunten. Pero esto es similar a las tablas de potenciales de reducción. De hecho, estos numeritos que ven acá son los potenciales de reducción de cada una de las especies cuando pasa a la especie que tienen acá presente. O sea, de ClO4 menos cuando pasa a ClO3 menos es 1,2 volt, 1,201 volt. Ya, lo que pasa es que aquí no les aparece la reacción, por ende ustedes la tienen que balancear. Porque ustedes saben balancear redox desde el año pasado, no lo olviden. ¿Ya? Entonces estos son como las tablas de potenciales de reducción que se las van a dar, ¿ya? Estos son datos que se los tienen que dar, de los cuales ustedes pueden sacar diferentes reacciones. Entonces, tengo que buscar una reacción que pase el HClO, que lo pase a Cl- y otra que lo pase a ClO3-, ¿ya? Porque esta especie pasa a esa y a esa. Entonces, si vemos el ClO3-, tenemos una reacción que lo hace pasar al Cl2, una reacción que lo hace pasar al ClO2-, y que lo hace, perdón, al ClO2, y que lo hace pasar al HClO2. Ninguna que lo haga pasar al HCl, perdón, me enredé. Acá está el HClO, ¿ya? Este no pasa directamente a Cl-, ni tampoco pasa directamente al ClO3-. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos inventarnos nuestra propia ruta, entre comillas. ¿Ya? Ahí está. Ahí está ese, que es el que nos importa. ¿Ya? Ahí está el que nos importa. Pero tiene una especie intermedia. Y este también tiene una especie intermedia que sería el Cl2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la reacción que pasa de ClO2- a Cl, ¿ya? Pasa de acá a acá. Y de esta especie pasa a Cl- y de esta especie pasa a ClO3-, ¿ya? Que está representado acá. Y lo que yo hago es sumar los potenciales en el sentido en el que estén. O sea, de HClO pasa a 1,63, o sea, pasa con 1,63 volts. ClO2- de Cl2 a Cl- es 1,359 y Cl a ClO3- debiese ser 1,47, ¿cierto? Pero como está en sentido contrario, es menos 1,47. Ojo, que yo aquí multipliqué por estequiometría para llegar a la ecuación final, pero no multipliqué los potenciales. ¿Por qué? Porque los potenciales no son dependientes de la masa, en este caso. ¿Ya? Esto es súper importante. Cuando ustedes multiplican para hacer equilibrios redox, no tienen que multiplicar los potenciales, nunca jamás. Porque no es como la entalpía, no es como la entropía.
Sí, es que esta es la parte iónica nomás, no están completados, tranquilos. Pero sí, si escribieron la ecuación completa, debería quedar así. Así, como el 3H más. Ya como esta. ¿Ya? O sea, estos tres potenciales los saqué de acá, como les decía. Entonces, la suma final nos quedaría 1,519 volts. Esta parte de la energía libre se las pueden llegar a preguntar, como les decía, se lo pueden relacionar con energías libres. Por eso Pablo les dijo que entraba casi todo. Si no han visto diagramas de Latimer, no creo que se los pregunten, pero es una opción porque es una forma de representar los potenciales de reducción. Existen, se utilizan. Poco, pero se utilizan. ¿Ya? Entonces, la fórmula para calcular energía libre es menos N por F por E. ¿Ya? N, número de electrones, ¿cierto? Ahí están, 10 electrones. En este caso se representa por moles de electrones. F, que es la constante de Faraday, que es 96.500, 96.485,33. Yo lo ocupo con 96.500 normalmente, ¿ya? Y como ven, si el potencial es positivo, siempre, pero siempre, la reacción va a ser espontánea porque la energía libre va a ser negativa, ¿ya? Esto es lo más importante, es que sepan cómo analizar los datos que se les dan, ¿ya? Dado que la fórmula tiene un signo. No, tranquilo, tranquilo, es la idea. Aprovechemos el tiempo. 10 electrones. 10 electrones. 10. No olvidar eso. Sí, me faltó el menos, perdón. Bien, Joaquín ahí. Me faltó el menos que estaba acá. No lo pusimos acá. Sí, de la suma de estos. El viene de... ¿Dónde está? Mi cosita para rayar. Ese es de acá. Es el potencial estándar. Que nosotros mismos calculamos, lo podemos utilizar. ¿Ya? Este ejercicio sería un claro ejemplo de cómo combinar termodinámica con equilibrio redox. Puede que no les pongan un diagrama de Latimer, pero sí que les hagan calcular o que les hagan predecir la espontaneidad otra vez. Y nos queda un ejercicio, ¿ya? De los que yo tengo preparados, podemos revisar más si ustedes quieren. Pero como nos quedan 2 minutos de este bloque, pregunta. De hecho, voy a parar la grabación.